El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha estado en España y desde la tribuna del Congreso de los Diputados ha alertado de que o seguimos las políticas climáticas que él propone o la humanidad se va a extinguir. Veámoslo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha visitado España y desde la tribuna del Congreso de los Diputados ha cargado contra los negacionistas del cambio climático, alertándonos de que, según la ciencia, la humanidad está avanzando inexorablemente hacia su extinción. O cambiamos o nos extinguimos. Ya no hay tiempo para más. Ya no es propiamente un debate político como antaño, si conservar las cosas o cambiarlas, sino que tiene que ver simplemente con una orden que la ciencia nos da, porque ha encontrado los elementos que efectivamente nos están llevando en el corto plazo a la extinción. La crisis climática es eso. Podemos creer o no creer como si se tratara de una religión, pero no es religión, es ciencia. Podemos mirar hacia otro lado o hacer como el avestruz y lo único que lograremos es que esos días estarán más cerca sin que hayamos hecho nada para evitarlo. La política del avestruz no nos lleva sino a acelerar los tiempos de la extinción. Dicho de otra manera, quienes se oponen a la política ecologista de Gustavo Petro son enemigos de la ciencia y enemigos de la humanidad, porque están remando a favor de la extinción humana. O estás con Petro o estás contra la humanidad. No se trata ni siquiera, según Petro, de un debate político, de un debate sobre el que quepa mantener posturas políticas o ideológicas contrapuestas, aún partiendo de una misma base de evidencia científica común. Lo que dice Petro es que es la ciencia la que nos da una orden a la que debemos someternos. Y esa orden que nos da la ciencia casualmente coincide mucho, casi al pie de la letra, con el programa político de Gustavo Petro. Se trata de una perspectiva totalizadora de la vida política, una perspectiva que pretende incluso anular las discrepancias razonables dentro del espacio público para someterlas todas ellas al dictat de la ciencia, que no es otro que el dictat de un político concreto como es Gustavo Petro, porque es que en el caso que nos ocupa ni siquiera existe un consenso científico rotundo en el sentido que apunta Gustavo Petro. Diré más, si existe algún consenso científico no es el que está señalando Gustavo Petro, no es que el cambio climático conduce inevitablemente a la extinción de la humanidad. No se trata, claro, de que no haya científicos que en un supuesto extremo no contemplen la posibilidad de que el cambio climático termine extinguiendo a la humanidad. De lo que se trata es de que ese no es en absoluto el escenario base dentro del consenso científico. Por ejemplo, en el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el famoso IPCC de las Naciones Unidas, no se menciona una sola vez el riesgo, la posibilidad de que el cambio climático termine arrojando como resultado la extinción de la humanidad. El IPCC sí menciona muchos problemas, muchos daños, muchos perjuicios que pueden derivarse del cambio climático, sobre todo en los peores escenarios, a saber, aquellos escenarios en los que en el año 2100 las temperaturas medias del planeta hayan aumentado en 3 grados centígrados con respecto a la media de las temperaturas del planeta en el periodo 1850-1900. Pero ni esos peores escenarios, según el IPCC, son los más probables, ni aun cuando se terminen materializando, esos peores escenarios contemplan ni remotamente el riesgo de extinción de la humanidad. Por ejemplo, el IPCC nos señala que, bajo el escenario de que no se tome ninguna medida política contra el cambio climático, que obviamente no es el escenario base porque se están tomando, bajo ese escenario de no adoptar ninguna política económica en contra del cambio climático, las temperaturas medias aumentarán 3,66 grados centígrados en 2100 respecto a la media preindustrial. Y eso resultará en una pérdida del Producto Interior Bruto global del 2,6%. Es decir, que si los gobiernos no hacen absolutamente nada en contra del cambio climático,
el PIB del año 2100 será un 2,6% inferior al que sería si en cambio los políticos tomaran medidas en contra del cambio climático. Es verdad que el IPCC reconoce que hay un amplio rango de indeterminación, que las pérdidas podrían ser tan bajas como apenas el 0,5% del PIB del año 2100 o hasta el 8,2% del PIB. Pero en todo caso no estamos hablando en ninguno de estos supuestos de la extinción de la humanidad. Como digo, en el peor escenario posible según el IPCC, el PIB en el año 2100 será un 2,6% inferior al que sería si adoptamos otras medidas que mitiguen ese cambio climático. Si conseguimos, dice el IPCC, que las temperaturas medias globales solo aumenten 1,5 grados en el año 2100 frente a la media preindustrial, las pérdidas en términos de PIB solo serán del 0,3%. Y si las temperaturas globales aumentaran 2 grados, las pérdidas en términos de PIB serían del 0,5% del PIB. Y uno desde luego podría decir que estas estimaciones no dejan de ser estimaciones imprecisas y que quizá los daños futuros del cambio climático sean muy superiores a los que están afirmando estas estimaciones. También otros podrían decir que están sobreestimando los daños y que quizás serán inferiores. Pero en todo caso, si hablamos de consenso científico, el consenso científico prudencial a día de hoy se mueve en torno a estas estimaciones. El consenso científico no es que la humanidad se va a extinguir como consecuencia del cambio climático. El consenso científico, al menos tal como lo representa el IPCC, sostiene que si no hacemos nada y las temperaturas globales aumentan en casi 4 grados centígrados, perderemos alrededor del 3% del PIB mundial del año 2100, lo cual es una pérdida económica gigantesca, porque tengamos presente que no es que solo se pierda el 3% en el año 2100, sino que vamos acumulando pérdida de PIB tras pérdida de PIB año tras año. Diciendo que de acuerdo con el IPCC podemos llegar a perder el 3% del PIB en el año 2100, no pretendo minusvalorar el impacto, la influencia que esto tiene. Lo que sí quiero señalar es que en absoluto esto implica la extinción de la humanidad, porque si habláramos de extinción de la humanidad, las pérdidas de PIB serían del 100%. De ahí que una publicación tan poco sospechosa de antiprogresismo como el Washington Post haya llegado a publicar un artículo titulado ¿Por qué los catastrofistas del cambio climático están reemplazando a los negacionistas? Es decir, ¿por qué cada vez hay más personas que creen erróneamente que sus pronósticos extremadamente catastrofistas sobre el cambio climático están respaldados por la ciencia, cuando antaño eran los mal llamados negacionistas del cambio climático los que pensaban que su rechazo de la existencia del cambio climático era el que estaba respaldado por la ciencia? Y cuidado, con todo esto no estoy afirmando que uno no pueda defender con argumentos de peso que no existe cambio climático o que uno no pueda defender con argumentos de peso que el cambio climático conduce a la extinción de la humanidad. Dada la amplia incertidumbre sobre el futuro, es factible que quepa defender con bastante rigor tanto una postura como la otra. Lo que sí estoy negando es que ahora mismo el consenso científico apunte a que si no hacemos nada contra el cambio climático, ello conduzca a la extinción de la humanidad. Porque eso es lo que asegura Gustavo Petro. Lo que asegura Gustavo Petro es que la ciencia, sin ningún tipo de discrepancia al respecto, ya ha dictado sentencia. Y la sentencia es que si los gobiernos no adoptan medidas muy drásticas, muy radicales en contra del cambio climático, como prohibir radicalmente los combustibles fósiles, entonces el único destino que puede seguir la humanidad es su extinción. Y eso es radicalmente falso. La ciencia no dice nada de esto. El consenso científico ahora mismo no es ese. El estatus científico de Gustavo Petro cuando efectúa estas afirmaciones es el mismo que el que tiene ahora mismo una persona que niegue radicalmente el cambio climático. Es decir, tanto el negacionista, entre comillas, como el ultracatastrofista Gustavo Petro están lejos del consenso científico, lo cual, de nuevo, no significa que el consenso científico deba tener razón. Pero uno no debería describir su postura como consenso científico cuando desde luego no lo es.
¿Y por qué Gustavo Petro hace esto? ¿Por qué Gustavo Petro nos intenta vender, nos intenta engañar con que su postura sobre el cambio climático es la postura de la ciencia? En lugar de reconocer simplemente que su visión sobre el cambio climático es muchísimo más catastrofista que el consenso científico. Pues porque pretende utilizar la bandera de la ciencia para aplastar a la oposición. Él mismo señala, como ya hemos visto, que no cabe debate político al respecto, que solo hay una opinión válida, y todos aquellos que se salgan de esa opinión válida son enemigos de la humanidad. Utiliza su lectura deformada de la ciencia como ariete contra las libertades de los ciudadanos y contra el pluralismo político. Y ese discurso tan liberticida, tan antidemócrata y tan alejado del consenso científico es el que fue jaleado con aplausos en el Congreso de los Diputados de España. Tantos aplausos que incluso Gustavo Petro llegó a sonrojarse. Gracias. Gracias. Yo tengo más de 20 años de haber sido parlamentario. Hubiera querido en mi Congreso un aplauso así de prolongado. Pero quienes en realidad deberíamos sonrojarnos somos todos los españoles por haber encumbrado como representantes del pueblo a esta panda de políticos.